You sent your son from heaven to earth. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Soy Rafa Piña Valdés. Están viendo María Visión, este programa Apologética. El día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece muy interesante y no solamente de actualidad, porque vamos a ir viendo a lo largo del programa que esto no es nada nuevo. Es actual porque de pronto unas noticias últimamente han hecho mucho ruido, pero si nosotros pudiéramos dar un vistazo a los 20 siglos de historia de la Iglesia, nos daríamos cuenta que manipular información muchas veces de mala fe para atacar a la Iglesia y minarle su liderazgo moral en el mundo, pues no es nada nuevo. Ha estado presente allí siempre. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia es la esposa de Cristo, es una con Cristo, y si al mismo Señor le atacaron, manipularon su mensaje, intentaron manipular su mensaje, todavía hay hoy quien intenta manipular su mensaje, pues ¿qué podemos esperar en la Iglesia si es una con Cristo? Muy bien. Antes de entrar de lleno al tema, un aviso. Quiero regalar algunas cosas. Sabemos que no es lo habitual en este espacio, pero hoy lo queremos hacer. Estamos muy contentos, entonces se los voy mostrando. En primer lugar, un catecismo de la Iglesia Católica, no sé dónde lo muestro, tal vez aquí. El catecismo de la Iglesia Católica que, pues, me he cansado de decirles, es una herramienta indispensable para todo hogar católico. Aquí está condensado, y es la palabra, condensado 20 siglos, están condensados 20 siglos de magisterio de la Iglesia, está aquí. Es realmente indispensable para un hogar católico tener esto. Se lo regalo. Al final, de entre quien se quiera comunicar, ya sea telefónicamente, correo electrónico, incluso por Facebook, elegiremos a alguien para enviarle el catecismo o que venga en su defecto por él aquí a las instalaciones del canal. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro. En este programa, durante los años que hemos estado al aire, algo que nos ha inspirado mucho y que hemos hablado mucho de ello también, es la dignidad de la liturgia. Y aquí hay un documento oficial de la Iglesia, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que habla justamente sobre cuestiones que se deben evitar, que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Un documento sobre abusos litúrgicos y lo que se tiene que hacer al respecto. Un documento oficial de la Iglesia, también se lo regalo. Ahí está. Otro, bueno, pues el que me gusta este autor no es novedad. Los que siguen este espacio lo saben. Voy a regalar 2 libros de Chesterton. Uno, que condensa en un solo volumen Ortodoxia y el hombre eterno, 2 de sus más grandes obras. Y otro, que contiene 2 relatos del padre Brown, este personaje ficticio, un sacerdote ficticio que inventa Chesterton, que además es detective y resuelve misterios con una sagacidad impresionante. Pues bueno, los regalo los 2 también. Están allí, uno por una persona, otro para otra. Tenemos en total 4 regalos: el catecismo, el documento sobre la liturgia, los 2 libros de Chesterton. Pueden comunicarse. Muy bien, vamos a ver. ¿Por dónde iniciamos? Miren, en las últimas semanas se hizo viral, los que están familiarizados con las redes sociales entienden este término. En cuestión de redes sociales se le dice viral a una noticia, a un video, a una foto, a un comentario, a un tweet, a algo, a una fotografía que alguien publicó en la red social y que empezó a circular por las redes sociales a una velocidad impresionante y que alcanzó un grandísimo número de vistas o de usuarios en relativamente poco tiempo. La expresión viene pues tomada de ámbitos médicos, de cuando un virus infecta a una persona y empieza a generar a veces una epidemia. Bueno, en las últimas semanas un artículo se hizo viral, se expandió por muchísimos lugares. Un artículo que supuestamente decía que supuestamente el Papa Francisco había hecho declaraciones donde afirmaba varias cosas. Por ejemplo, que todas las religiones son iguales, que el infierno realmente no existe, que Adán y Eva son personajes de fábula. Quizá alguno de los que nos está viendo ahora o escuchando le tocó observar o leer esta noticia. Fue reproducida en muchísimos medios. Algunos reproducían el artículo en su totalidad porque es un artículo publicado originalmente en un blog.
algunos sacaban extractos de él. Fue tal el impacto de esta noticia, que originalmente está escrita en inglés, que fue traducida a muchísimos idiomas. Y más de algún incauto católico y no católico tomó por ciertas estas afirmaciones. Llegó a tantos lugares y a tantas personas en tan poco tiempo que la Santa Sede, a través de su departamento oficial de prensa, de la Sala de Prensa Vaticana, tuvo que salir y emitir un breve comunicado al respecto, algo que la Santa Sede no suele hacer para desmentir este tipo de notas falsas que circulan por internet. De hecho, yo no lo había visto en los años que llevo, por ejemplo, colaborando en María Visión, directamente involucrado en un medio de comunicación, no había visto nunca que la Santa Sede hiciera un breve comunicado para desmentir o para hablar de una nota que es a todas luces falsa. Pero lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque este era el impacto que estaba teniendo. ¿A dónde vamos con esta reflexión y con lo que estaremos presentando el resto del programa? A que nosotros los católicos tenemos que estar muy, pero muy atentos acerca de este tipo de cuestiones. Vamos a decir un par de cosas acerca de esta supuesta declaración del Papa Francisco. En primer lugar, que es obviamente falsa, que él nunca pronunció tales cosas. En segundo lugar, y esto es algo que es válido tanto para este caso como para cualquier otro, hay que buscar siempre corroborar la veracidad de la fuente de la cual estamos tomando información. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar un mal sabor de boca sin siquiera ir a comprobar si aquello fue real o no. Por ejemplo, pongo un caso que sucedió también hace algunos días aquí en México. Existe una página, un sitio de internet en México, pero bueno, tiene alcance a través de la red en muchos otros países, que se dedica a inventar noticias inventadas en un tono chusco, o tomar algún aspecto de alguna nota real y deformarla en un tono chusco, divertido, digamos, a veces con mucha ironía y sarcasmo. Es un medio que se ha hecho muy popular en los ambientes de redes sociales y cuyo nombre, en un juego de palabras interesante, habla de su propósito, que es deformar información, y que también en este juego de palabras pues hace alusión a un conocido periódico en México. Bueno, pues en este portal, hace unos días publicaron una nota que hacía alusión al himno nacional mexicano y decía que México, por haber fallado en un trámite burocrático de renovación de las patentes o de los derechos de autor, mejor dicho, los derechos de autor, pues ya no tenía derecho a usar su himno nacional. Y empezó a circular como circulan estas cuestiones en internet y obviamente pues las personas con más sentido común y conociendo la fuente, inmediatamente supieron que era una broma, era una ironía, un sarcasmo, pero hubo más de alguno, pero muchos más que algunos, que creyeron que aquello era verdadero y que empezaron a mandar notas quejándose e insultando al gobierno y cómo es posible. Bueno, tomo este ejemplo para que nosotros veamos el alcance que esto tiene, las redes, y la importancia de verificar las fuentes. Verificar las fuentes. En el caso de estas supuestas declaraciones del Papa Francisco acerca de todas las religiones son iguales, no hay infierno, Adán y Eva eran una fábula, etcétera, 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 ¿cuál es la fuente? Muy pocas personas fueron a la fuente. Yo revisé muchos portales de noticias en internet que reportaron esta nota, muchos de ellos tuvieron la decencia y la honestidad de decir esto es un invento, esto es un hoax, como se dice en inglés, o un fraude, es algo diseñado específicamente para confundir. Algunos tuvieron la decencia de advertirlo, otros simplemente decían, salió esta nota y se las presentamos. ¿De dónde viene? Haciendo un par de rastreos en internet, tampoco es tan difícil, dimos con la fuente. Y se las presento, a ver si podemos ver la imagen en la computadora. Esta es la página de Facebook que tenemos ahí, por cierto, pero aquí está. Si nos vamos aquí arriba, a la parte de arriba, donde aparecen bueno, está muy chiquito, pero esta es la nota original. Es un blog que se llama Diversity Chronicle. Es un blog en el portal de WordPress. Les decía yo que su idioma original es inglés. Y ustedes pueden ver ahí el encabezado. El Papa Francisco condena el racismo y declara que todas las religiones son verdaderas
en el histórico Tercer Concilio Vaticano. Vamos a ver, si uno lee esto y uno está medianamente informado sobre la doctrina católica y sobre el mundo católico, pues uno dice, ¿Tercer Concilio Vaticano? ¡Caray! ¿Cuándo sucedió eso? Es evidente que no ha sucedido. Ya desde el título, el mismo autor, sin decirlo explícitamente, implica que su nota es una burla, es un fraude, es un invento. Cuando lee uno la nota completa, que no es corta, mírenla, está aquí. Cuando uno lee todo esto, que ya les repito, no es una nota corta, nos damos cuenta que el autor está muy molesto con ciertas actitudes del Papa. El autor que se declara no católico, pero que se declara a favor de ciertos valores tradicionales que en su perspectiva la Iglesia antes mantenía y ahora ya no mantiene, está molesto con ciertas actitudes del Papa y decide escribir esta obra para exponer, según su perspectiva, todo lo que el Papa Francisco está haciendo mal. Y radicalizar, o mejor dicho, polarizar a la Iglesia entre los partidarios del Papa Francisco, que en la opinión de este autor serían los progresistas, y aquellos fieles a una tradición católica que él repite una y otra vez, aunque él no comparte, por lo menos, no comparte en su totalidad, por lo menos compartía ciertas cosas, y que entonces él dice, en la Iglesia hay una pelea terrible, representada por un lado por el Papa Francisco y en el otro lado algunos cardenales, y el Papa quiere cambiar todo, y en este Tercer Concilio Vaticano declaró que el infierno era una mentira, que la Biblia pues realmente son solamente cuentitos, que cualquier religión es exactamente lo mismo. Vamos, uno se da cuenta que este hombre, que no escribe ni siquiera para un medio de importancia, es un blog que él tiene, pero este es el impacto que tienen las redes hoy en día. Un blog donde él escribe una nota, está redactada, digamos, con un estilo decente, es un inglés muy bueno, sí da la apariencia de ser una nota verdadera en su redacción, aunque desde el título te das cuenta que no, pero él está enojado, está molesto con el Papa y quiere manifestar su enojo, lo cual es válido. Lo que me parece que no es válido es que en ninguna parte del artículo, ni siquiera al final dice, por cierto, todo esto que he escrito aquí es una farsa, es un invento mío, es mi manera de desahogarme. No, yo pienso que desde el título ya uno se daba cuenta. Tercer Concilio Vaticano. Bueno, eso no ha sucedido. Tuvimos el Segundo Concilio Vaticano, el Vaticano II, hace como 50 años, ¿sí? Y ya. Ya desde ahí, cualquiera que lea esto dice, bueno, esto es un invento. Pero hubo muchísimas personas que no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no fueron a la fuente original. No se tomaron la molestia de ver de dónde venía esto. Por cierto, cuando uno lee el resto de este artículo, a mí me dieron en cierto punto incluso escalofríos, porque me doy cuenta que este hombre es una mezcla muy interesante así entre comillas, entre un odio a la Iglesia Católica por mantener ciertas posturas, pero un odio también hacia el mundo en general. Es un hombre que abiertamente se declara, por ejemplo, a favor de la pena de muerte inmediata para personas con orientaciones homosexuales, que se declara abiertamente en contra de todos los procesos migratorios que puedan desembocar en que un país abra sus fronteras para que lleguen personas de otras regiones. Es una persona que se declara abiertamente racista, no lo oculta, racista totalmente. Por eso en su artículo en el inicio dice, el Papa condena el racismo y por eso a él no le cae bien el Papa. Y, bueno, entre otra lista ahí de monerías. Hay que estar muy atentos, muy atentos. No ha existido Concilio Vaticano III. El Papa nunca dijo que todas las religiones fuesen iguales en valor para alcanzar la salvación. El Papa nunca dijo que no existía el infierno. El Papa nunca dijo que Adán y Eva fueran solamente una fábula. Hay que estar atentos a esto. ¿Qué podemos hacer? Cuando llegue una información que te parezca que no tiene sustento o que dices, ¿cómo puede ser que esto lo haya dicho el Papa? Vas a los medios católicos y buscas
por ejemplo, en el portal del Vaticano, donde se publican todas las intervenciones que el Papa hace, donde vienen sus discursos, sus homilías, los mensajes en el Ángelus, los mensajes en la audiencia, viene todo allí. Buscas un portal de noticias católicas. Ves el noticiero, por ejemplo, de María Visión, donde la señora Isabel está constantemente también alertándonos, advirtiéndonos, actualizándonos sobre todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que uno hace. Y esto es válido tanto para católicos como para no católicos. ¿Por qué? Porque muchos no católicos utilizan esta falsa información para decir, ven, por eso odio a la iglesia, por eso no soy católico. Bueno, hay que darse cuenta que muchos de estos supuestos fundamentos te los estaban dando en una fuente falsa. Entonces, ¿qué hacer? Ir a buscar las fuentes. Si les parece, regresamos a la computadora, a la laptop, para mostrarles cómo podemos buscar una fuente. La fuente principal. Ustedes en un buscador pueden teclear en la barra de dirección o en el buscador lo siguiente: Vatican.va. Vatican.va, ahí arriba se está viendo, está muy pequeño, pero bueno, ahí está. Vatican.va. Y nos va a llevar a la página oficial del Vaticano. Aquí están las opciones de idiomas. Escogemos, bueno, el español, que es nuestro caso. Y, miren, bueno, por ejemplo, aquí aparece que el Papa ya publicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 2014. Pero aquí está, esta es la página oficial del Vaticano. Tal vez sea la primera vez que muchos de ustedes la ven. Repetimos la dirección, www.vatican.va. Y aquí hay una sección donde podemos leer todo lo que tiene que ver con el Papa. Aquí arriba dice Sumos Pontífices. Me voy aquí, pongo el mouse y me sale la lista de los últimos papas. Bueno, voy al Papa Francisco. Y una vez que estoy en el apartado del Papa Francisco, puedo ir aquí a leer lo que ha dicho en el Ángelus, en las audiencias, una breve biografía, las cartas que ha hecho, las cartas apostólicas, las constituciones apostólicas, sus discursos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, homilías, mensajes, motu proprios, oraciones, viajes, etc. Vamos, aquí, este es un medio oficial. Podemos regresar también un poco al menú principal y podemos ir, bueno, a ver, podemos ir, por ejemplo, aquí donde dice servicios informativos. En servicios informativos podemos acceder a la oficina de prensa de la Santa Sede, al Observatorio Romano, que es el periódico oficial de la Santa Sede, al Vatican Information Service, a la página de Radio Vaticana, a la página del Centro Televisivo Vaticano. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos muchísima información. Si vamos, por ejemplo, a este portal que dice News, News significa noticias en inglés, news.va, news.va, nos va a direccionar al portal oficial de noticias de la Iglesia. Este es el portal oficial de noticias de la Iglesia. Aquí arriba aparece la dirección, news.va, ahí está arriba. Y entonces aquí, pues, nos da las últimas noticias y uno puede ir también a las diferentes agencias, digamos, que nutren este portal. Aquí, por ejemplo, podemos ir a la agencia Fides, al Observatorio Romano, a la sala de prensa, al Vatican Information Service, a Radio Vaticana, al CTV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay que ir a estos lugares, hay que ir a estas fuentes. Y así nos ahorraríamos una gran parte de problemas que pues tenemos por creer cosas que vemos en el internet, cosas que vemos por allí en algún canal de televisión, en alguna estación de radio, que no corresponden con la realidad. Muy bien. Vamos entonces a hacer un corte. Otra vez les recuerdo que tenemos a su disposición correo electrónico, Facebook, teléfono para que se comuniquen con nosotros. De este tema pueden comentar o de otros temas también. Así que vamos a un corte y regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.